Él no quiere dejar de aprender. Está ansioso por obtener más conocimientos. Ha estado buscando muchas maneras de aprender. Centro de Formación, Investigación e Innovación Dominicano, CEFIT. Nosotros ofrecemos diplomados, cursos, talleres, congresos, seminarios, conferencias, entre otros. En CEFIT puedes aprender fácilmente en cualquier momento y en cualquier lugar. CEFIT cuenta con una metodología de aprendizaje basada en competencias soportadas en herramientas TIPS. Ventajas de cursar uno de nuestros programas: flexibilidad, economía, aprendizaje de calidad. No pierdas su tiempo. Ven y descubre lo que CEFIT tiene para ti. Centro de Formación, Investigación e Innovación Dominicano, CEFIT. Liderazgo responsable es una concepción actualizada de las relaciones de poder conforme a los nuevos paradigmas políticos, económicos y culturales que surgen en la sociedad de posguerra fría. Una redefinición del liderazgo con el valor agregado de la responsabilidad. Se sustenta en tres hipótesis fundamentales: el conocimiento como eje transversal del desarrollo humano, los liderazgos fundacionales y el ciclo de la guerra y la paz, así como también en un método de trabajo que consta de 5 herramientas: información, tecnología, eficiencia, transparencia y autoridad. Liderazgo responsable no es un nombre, es una configuración que se da cuando confluyen las variables que lo definen. Comenzamos su desarrollo en el año 2013 en República Dominicana y pretendemos que se extienda por todo el mundo como un nuevo paradigma político en un contexto histórico de paz mundial. Con nuestros fundamentos y herramientas hemos desarrollado proyectos para promover la tecnología y la educación, la alimentación inteligente, prevenir la violencia contra la mujer, enfrentar la corrupción, promover el gobierno electrónico y un nuevo modelo de seguridad ciudadana. Este año realizamos nuestro primer Congreso Internacional y lo dedicamos a la educación y a la tecnología con la presentación del más influyente pensador en temas educativos y autor del concepto Nativos Digitales, Mark Prensky. Liderazgo responsable. Conócelo, practícalo, promuévelo, reclámalo.
Es político y comunicador, dos perfiles que ha venido desarrollando de manera paralela. Como político, es miembro del Comité Central y vicesecretario de Comunicaciones del Partido de la Liberación Dominicana. Dentro de su partido, promueve la ideología del profesor Juan Bosch y es el principal autor del concepto liderazgo responsable, el cual define como una evolución del liderazgo determinada por el conocimiento, la paz mundial y la tecnología que dominan la sociedad de posguerra en el siglo XXI. En la comunicación, ha participado en los 3 formatos clásicos del periodismo: prensa, radio y televisión. Hoy en día se le reconoce como uno de los principales promotores del periodismo digital y de los códigos tecnológicos libres o abiertos. En la actualidad, es diputado del Partido de la Liberación Dominicana ante el Congreso Nacional en representación del Distrito Nacional y es conductor de los programas Sol de la Mañana y Telenoche. No tengo audio. ¿No se escucha? Ahora sí. Ok. Bueno, Perfectamente. les decía que es para nosotros más que un placer tener a José La Luz con nosotros, ya que tenemos un gran tiempo siguiendo a José, esos planteamientos, y cuando sale esa propuesta de liderazgo responsable, inmediatamente pudimos adquirir el libro y estudiarlo, y nos parece una propuesta muy interesante, el cual en el día de hoy José nos va a compartir con nosotros todo lo que significa liderazgo responsable y cuáles son sus ejes y dónde está sustentado. Nosotros, como Centro de Formación e Investigación Dominicana, nos sentimos orgullosos de que una personalidad como José, una persona influyente en la sociedad dominicana, que se ha ganado el respeto y ha trabajado en favor de la tecnología, y en favor del desarrollo sostenible y en favor del crecimiento del pueblo dominicano, hoy comparta con nosotros. Así que bienvenido, José, y es un placer para nosotros que usted esté con nosotros. Bienvenido. Bueno, gracias, Rafael, a ti y a todo el staff de dirección, al equipo del CEFIT, del Centro de Información y de Innovación de Investigación. Para mí es un placer porque ustedes son ese tipo de propuesta que la sociedad dominicana necesita para salir de ese pensamiento conservador que ha dirigido la sociedad 170 o 166 años de los 177 que tiene. Pensamiento conservador. ¿Y qué pasa con el pensamiento conservador? Que no es necesariamente malo ni bueno, pero que el comportamiento conservador lo que hace es que impide que la sociedad cambie para no poner en riesgo lo que los grupos conservadores han conquistado, normalmente por la fuerza. Entonces, cuando los grupos conservadores se consolidan en el control del poder, no promueven los cambios, porque los cambios conllevan muchos riesgos para ellos. Contrario a los grupos de pensamiento progresista que promueven los cambios, porque no están enquistados en el poder. El de pensamiento progresista gestiona el poder, pero no se enquista en él. Ese para mí es uno de los grandes debates que debemos promover en la República Dominicana, porque yo pienso que esa es la causa de por qué no solamente República Dominicana, sino todos los países latinoamericanos son subdesarrollados, porque han carecido de un liderazgo que entienda este tipo de ideas que incluyen la investigación,
la innovación y el desarrollo. Ese es lo importante. ¿Y qué pasa cuando tú tienes un pueblo, una sociedad, una región como Latinoamérica que no cree en esos principios de investigación, de innovación y de desarrollo? Simplemente está condenada a consumir lo que otros producen. Entonces ahora mismo nosotros tenemos audífonos, tú tienes el headset, tenemos el celular por donde estamos transmitiendo, la plataforma de internet, las cámaras, todo, pero nosotros no hicimos nada de eso. Nosotros lo estamos consumiendo, pero no lo hicimos. ¿Por qué no lo hicimos? Porque nosotros no invertimos como sociedad en investigación y en desarrollo. Y entonces yo quería, porque voy a volver sobre ese tema un poquito más adelante, decir de dónde salen todas estas reflexiones, qué es lo que es liderazgo responsable y a quiénes nosotros le debemos esta visión y cómo debemos impulsar eso para que la República Dominicana en alguna oportunidad oigan estos dos datos que les voy a dar, importantes. Nosotros tenemos la primera universidad de América, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, 1538, pero resulta que nunca ha ganado un premio Nobel. Ven, siendo la primera alta casa de estudio del continente americano. Pero tú tienes la Universidad de Chicago, que lo que tiene son 100 años de fundada, y ha ganado más de casi 100 premios Nobel. Entonces, esa es la diferencia, no necesitamos más modelos. ¿Por qué la UAS no gana premios Nobel? Porque todo lo que la UAS recibe del Estado, porque no produce nada, las universidades de los países desarrollados son fuente de generación de riqueza por toda la patente que generan. La UAS solamente gasta dinero, no produce nada. Pero si gastar el dinero en generar una educación de calidad valiera la pena, pero los recursos humanos que la UAS genera no son competitivos. ¿Por qué no son competitivos? Porque la UAS está repitiendo la misma cátedra de hace 40 años. Y la información evoluciona todos los días. Y por eso ustedes ven que la UAS no registra patentes, porque no invierte en investigación. Todo lo gasta en sueldo. Sueldo de empleados, sueldo de profesores, sueldo de administración. Y algo, José, que nosotros como centro estamos en las investigaciones que estamos realizando, hemos podido encontrar que aquí hay como un modelo de investigación. Por ejemplo, un estudiante, o la mayoría de estudiantes, más del 90% de los estudiantes, realizan un documento, una tesis, donde da hasta pena decir, donde tú vas a un centro de copiado y te la venden. Y con un solo método, y solamente utilizan un solo método de investigación. Y los métodos de investigación, hay muchísimos métodos de investigación, y aparte de que podemos crear nosotros mismos nuestros propios métodos. Bueno, nosotros aquí en Liderazgo Responsable creamos un método para simplificar toda la metodología de investigación existente, algo que respetara los valores de la investigación científica, pero que lo hiciera más simple. Y voy a ir con eso ahora, porque forma parte de nuestro logo. Entonces, primero, te decía lo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es una universidad que refleja el subdesarrollo. Siendo la primera de América, no genera patente y nunca ha ganado un Nobel. Y no genera ingresos. Una fuente de conocimiento en una sociedad del conocimiento, la UAS debería ser una de las instituciones más ricas de este país, solamente generando patentes. Pero el otro problema, ¿dónde se refleja? Yo fui legislador 4 años, salí el año pasado, y en la Cámara de Diputados, en el Congreso, el presupuesto del Estado, que lo aprobamos los legisladores, no incluye recursos para investigar. O sea, para que tengas una idea, ahora mismo nosotros tenemos una crisis en el país, porque el turismo se ha afectado. Y se ha afectado la producción nacional y los insumos de los productos que nosotros ensamblamos aquí. El pollo nosotros no lo producimos, nosotros lo ensamblamos. Nosotros compramos toda la parte de un pollo y lo armamos aquí.
Porque nosotros no somos productores, claro, nosotros no somos productores de la energía que consume el pollo, ni del sorgo, ni del maíz, ni de las proteínas, nada de eso. Eso nosotros lo compramos por separado y lo ensamblamos en forma de pollo. Pero ¿qué pasa? Que el Ministerio de Economía, de Agricultura, no tiene un centro de investigación donde le invierta el 2, el 3% de su presupuesto. ¿Para qué? Bueno, para empezar a depender menos de los insumos internacionales y generar nuestro propio abono, nuestra propia proteína, nuestro propio insecticida, nuestro propio herbicida, nuestros propios agroquímicos para nuestra industria, que somos una potencia centroamericana. Pero además, tú coges un carro y sales del peaje y todo está baldío, abandonado. O sea, la mayoría de las tierras de nosotros no están siendo productivas. ¿Por qué? No tenemos una visión de pleno empleo de nuestros recursos. Pero además, si tú te vas a cualquier casa de familia en República Dominicana, se comen un guineo y botan la cáscara. Se comen un huevo, lo fríen o lo cogen hervido y botan la cáscara. Si hay un mango que se le cayó gusano, lo botan. El aguacate, si se sobremadura, lo botan. El tomate, si se sobremadura, lo botan. ¿Y tú sabes qué todo eso? Eso es un desperdicio de recursos. La cáscara del huevo es una de las principales fuentes de calcio del planeta. Y nosotros lo botamos. Este país produce aproximadamente más de 20 millones de huevos al mes. Y eso nosotros deberíamos procesar esa cáscara de huevo para que sirva como insumo para alimentar a otros animales o para hacer complementos alimenticios para las personas. Nosotros lo votamos. ¿Por qué? Porque tenemos un pensamiento conservador que nos dirige históricamente. Entonces, esos patrones de pensamiento atrasado, mira, a mayor pobreza se genera más basura. Los países organizados, desarrollados, han reducido el concepto de basura a su mínima expresión con el principio de las 3 R. Reduce, recicla y reusa o reutiliza. Para los países desarrollados ya solamente solo es basura lo que no se puede reusar, lo que no se puede reducir, lo que no se puede reciclar. O sea, estamos hablando de la basura sanitaria, de la basura hospitalaria y de la basura radioactiva. Pero después de esos criterios de basura, todo se puede reutilizar, todo se puede reducir en consumo y todo se puede reciclar. Nosotros no. Nosotros seguimos botando muchísima cantidad de basura porque no tenemos una visión de desarrollo. El desarrollo es la planificación, la investigación, la innovación son valores del desarrollo que lo podemos incorporar ahora que tenemos ingresos medios, porque cuando tú vives en extrema pobreza tú no puedes hablar de planificación porque la escasez de recursos te impide planificar. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué significa el liderazgo responsable? Mira, como lo indica la introducción que tú pusiste antes de la participación nuestra, liderazgo responsable no es un nombre, es una configuración, como lo dice el postulado nuestro. Una configuración que se da cuando en el entorno donde nosotros vivimos podemos ejercer la responsabilidad. ¿Y qué es la responsabilidad? La responsabilidad es un valor, es un concepto desarrollado por la religión. Viene del verbo responso, responder por. Y no es más que la obligación de tú cumplir con lo que tú prometes. Eso es lo que significa responsabilidad. Es un concepto creado por la religión. Por las religiones, por la religión romana. Entonces, ese concepto de responsabilidad, cuando tú lo traes al plano moderno actual, significa que para tú ser responsable tienen que darse ciertas condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones que tienen que darse? Tiene que haber estabilidad social para tú ser responsable. Tú puedes ser el tipo más responsable del mundo, que paga puntualmente la mensualidad de tu préstamo, o de tu carro, o de tu cable, o de tu Netflix. Pero si el día de pago se te quema la casa, tú no cumples. Porque el entorno exacto, porque cuando el entorno se altera, tú no puedes cumplir la responsabilidad. Por eso nosotros decimos que el liderazgo responsable no es un nombre, es una
configuración que se produce cuando hay estabilidad en el entorno. Entonces, ¿de qué está formado? ¿Cuáles son los pilares del liderazgo responsable? Bueno, el conocimiento como eje transversal del desarrollo humano y de la vida, el conocimiento que heredamos de nuestros padres, de nuestro ADN y que le transmitimos a nuestros hijos, y el conocimiento que tomamos del entorno cuando empezamos a utilizar nuestros sentidos para aprender el entorno. Ese conocimiento, esa información, la vamos transformando en conocimiento hasta llegar a su estado más puro, que es la conciencia. Entonces, más excelso, más alto. El otro pilar del liderazgo responsable son 3 liderazgos primarios que surgen en todas las sociedades del mundo, en todas las culturas humanas. Hay 3 tipos de liderazgo. Los animales nada más tienen 2. Nosotros tenemos 3. ¿Cuáles son esos liderazgos? Seguridad, economía y religión. Entonces, los animales viven para sobrevivir, y la sobrevivencia animal depende de la defensa de ellos, de su territorio, de la defensa de la seguridad y de la alimentación que tengan, que es su economía. Los humanos hemos agregado un tercer liderazgo, que es el liderazgo religioso, que los animales no lo tienen. Buscamos lo que necesitamos para abastecernos, buscamos cuidarnos de los demás animales o de las demás personas que no nos depreden, pero además y tratamos de investigar los fenómenos mentales y psicológicos, que los animales no lo pueden gestionar, no pueden reflexionar sobre ello, porque los animales no producen pensamiento. Entonces, nosotros creamos la religión preguntándonos qué son esos fenómenos psíquicos y mentales que tenemos en nuestra mente. Por ejemplo, ¿qué es un sueño? ¿Qué es una pesadilla? ¿Qué es el día? ¿Qué es la noche? ¿Qué es el frío? ¿Qué es el calor? ¿Qué es la muerte? ¿Por qué tenemos hambre? ¿Por qué amamos a alguien? ¿Por qué odiamos a alguien? Todo ese tipo de interrogantes que surgen relacionadas con nuestro pensamiento, nosotros le buscamos una explicación. Y en la búsqueda de esa explicación creamos la religión. Entonces, ese liderazgo religioso es inherente a la humanidad. ¿Qué estoy diciendo con esto? Según nuestra investigación, que no puede haber humanidad sin religión. No puede haber. La religión es inherente al ser humano. Lo que tenemos que provocar nosotros, presionar, porque las religiones sean cada vez más responsables, menos discriminatorias, más participativas, más transparentes. ¿Para qué? Para que la religión siga jugando su rol de orientación moral y espiritual a las personas. Entonces, esos son los 3. Sí, te escucho. José, entonces, según esos planteamientos que tú planteas, para la redundancia, lo que nos ha faltado a nosotros como país, en modo de resumen, es creer más en la ciencia que en la propia religión. Bueno, sí, desde cierto punto de vista, si algo tiene, te voy a decir algo, que también es un hallazgo nuestro. Ningún país de América Latina se ha desarrollado, pero resulta que los únicos 2 países de América, ningún país latinoamericano del continente americano se ha desarrollado. Ahora, los únicos 2 países de América que se han desarrollado tienen una religión distinta a la nuestra. Estados Unidos y Canadá, protestantes. Son protestantes, ¿ves? Ahora, ¿qué pasa con los protestantes? Que si tú te ves la obra de Max Weber, El capitalismo, ética del protestantismo, tú te vas a encontrar que ese libro de Max Weber te define el trabajo y la economía de una manera distinta como te la definen los católicos. Entonces, ahí está la clave para entender por qué Canadá y Canadá y Norteamérica son los únicos países del continente americano que se han desarrollado por la filosofía educativa que tienen. Una filosofía educativa progresista,
Contrario a nosotros que tenemos una filosofía educativa basada en el monismo, en la escolástica. Y esa filosofía educativa lamentablemente pone la fe, la religión y la creencia por encima de la ciencia, de la razón y de la lógica. Y no hay forma de que tú puedas desarrollar tus capacidades al máximo cuando no te permiten conocerla. Por ejemplo, la historia de los dinosaurios, eso no se discute a nivel científico aquí. Cómo aparecieron y cómo desaparecieron. Y la vida de los seres humanos depende de ese acontecimiento que ocurrió hace 65 millones de años. O que nos venden el hecho, por ejemplo, de que a la mujer la sacaron de una costilla de un hombre. Cuando eso científicamente no se sustenta, pero además culturalmente es discriminatorio contra la mujer. Entonces nosotros no tenemos que ir contra la iglesia, pero tenemos que ir contra alguna práctica de la iglesia que impiden el desarrollo de la educación. ¿De dónde viene esto? De un concordato que firmó Trujillo con el Vaticano en 1954. Donde la dictadura de Trujillo le cedía a la iglesia toda la autoridad para regir la educación, la filosofía educativa. Sí. Y eso nos tiene a nosotros atrapados en su desarrollo porque no podemos llegar al fondo del conocimiento, y estas expresiones que de liderazgo responsable o del CEFIT son expresiones excepcionales. No la produce la educación dominicana, la buscamos nosotros por nuestro lado, porque el modelo educativo dominicano no te induce a la investigación, te induce a la repetición, te induce a la creencia, te induce a la tradición, pero no te induce a la investigación, a la duda, a la razón, a la crítica, a la investigación, no te induce a eso. Y ese es el gran reto que nosotros como sociedad tenemos. Así es. Entonces, te decía de los tres liderazgos fundacionales, te decía del conocimiento, y hay algo muy importante que es nuestro tercer pilar, que se llama ciclo de guerra y de paz. Hemos identificado también que cuando las sociedades, los grupos, las familias, las personas están en situación de conflicto, los valores del desarrollo se contraen. Y cuando la sociedad está en paz, los valores del desarrollo se expanden. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, cuando una sociedad está en guerra, el siglo pasado la comunidad mundial vivió 55 años en guerra, de los 100 años del siglo XX, 55. Entonces, la sociedad en el siglo XX no avanzó. Ahora, la sociedad mundial está en paz desde 1990. Tenemos 30 años en paz. En 30 años, la humanidad ha avanzado más que en los últimos 100. ¿Por qué? Porque está en paz. Entonces, cuando las sociedades están en paz, los valores del desarrollo se expanden. ¿Por qué? Porque cuando estamos en guerra, todos los recursos que aparecen es para pelear con el otro. Pero cuando estamos en paz, esos recursos se ponen a disposición de la cultura, de la economía, de la educación. Por ejemplo, la Internet, por donde nosotros estamos haciendo este webinar. La Internet era una herramienta de guerra. La crearon los norteamericanos en el 1968. Se llamaba ARPANET. Entonces, después que terminó la guerra con los rusos en 1990, la Internet se convirtió en la web, porque ya no era utilizada para la guerra, para la investigación militar. Entonces se puso a disposición de la economía y de la sociedad. Y ahora ya la sociedad no funciona sin Internet. Pero la Internet, la web, lo que tiene son 30 años. Y pareciera que la web ha estado con nosotros toda la vida, porque somos muy dependientes ya de ella. ¿Por qué? Porque vino a mejorar nuestra existencia. Nos mejora la educación, nos mejora la productividad, nos mejora el entretenimiento.
Ya nosotros sin la internet, sin la web, somos menos competitivos. Y entonces, por eso es importante que las sociedades se mantengan en paz, sobre todo las sociedades más pequeñas y más pobres, porque la tecnología es democrática. Y como la tecnología es democrática, todo la podemos aprovechar por igual. Entonces, la tecnología no es de nadie, la tecnología es de alguien en términos económicos, pero en términos culturales no. Lo que significa que si yo tengo una cuenta de YouTube y el presidente Biden tiene una cuenta de YouTube, tenemos lo mismo los dos. Los mismos derechos. Sí, exacto, no, y las mismas herramientas. Si el hombre más rico del mundo, Bill Gates, tiene una cuenta de Instagram y yo tengo una cuenta de Instagram o tú tienes una cuenta de Instagram, los dos tenemos lo mismo. Si tú tienes un blog y él tiene un blog, los dos tienen lo mismo. Entonces, la tecnología es democrática. Lo que no es democrático es la economía de la tecnología, pero la tecnología sí, como recurso. Y entonces lo que tienen que hacer los gobiernos es basar toda su estructura de gobierno en tecnología para que sean más eficientes. Yo estoy convencido de que si las clases se soportaran en Google Classroom, fuera más eficiente que ahora la de educación. Porque Google Classroom tiene un paquete de herramientas, invierte miles de millones de dólares en investigación y nosotros no invertimos ni un peso. No, y hay otras herramientas también. Muchas más, pero te puse Google Classroom, Google Classroom porque por el power que tiene Google, ¿me explico? Sí, claro. Sí, bueno, entonces nada, de eso se trata. Entonces hay una persona que es clave para entender lo que el liderazgo responsable promueve, que es esta persona que tenemos en pantalla ahora mismo. Este tipo, Thomas Kuhn, físico y filósofo, matemático, creó el concepto del paradigma, que no es que lo creó Thomas Kuhn. Este concepto de paradigma lo crearon los griegos, Platón, cuando empezaron a reflexionar sobre la razón, sobre las cosas que no se veían del mundo de las ideas y el mundo de los objetos. Platón empezó a reflexionar sobre el paradigma como un patrón de análisis, como un modelo de comparación. Y Thomas Kuhn en el año 60 retomó el concepto de paradigma cuando creó su libro, cuando escribió Estructura de las Revoluciones Científicas. ¿Y por qué para mí Thomas Kuhn es tan importante en estos proyectos de innovación, de respeto por el medio ambiente, de ruptura con el pensamiento tradicional? Porque lo que significa el paradigma, para ponerlo en un lenguaje coloquial, no es más que la gestión del cambio. Tú tienes un modelo, qué sé yo, podemos poner cualquier modelo. Vamos a poner el modelo de la música o el modelo de los teléfonos. Tú tienes un modelo y ese modelo, o el modelo de la alimentación, o el modelo del deporte, o el modelo de la salud. Vamos a quedarnos con el modelo de la salud para enfocarlo en función del pan, que ahora amenazan con subirlo de precio. El pan ha formado parte de nuestra dieta, del pasaje de los panes y los peces, y está en la última cena, en la Santa Cena. El pan, Jesús repartió el pan, lo dio a sus discípulos diciendo: este es mi cuerpo, el pan. ¿Qué pasa con el pan? El pan ha formado parte de la base de nuestra dieta. Eso es lo que se llama un modelo alimenticio basado en pan, el paradigma del pan. Pero ¿qué pasa? Que hoy República Dominicana tiene un 56% de obesidad y de preobesidad. O sea, tiene un 26% un 26% de obesidad y tiene un 30% de preobesidad. ¿Qué significa lo que yo te estoy diciendo? Que el paradigma del pan no puede seguir siendo la base de nuestra dieta porque nos vamos a enfermar todito. Entonces, ¿qué es lo que plantea Thomas Kuhn? Thomas Kuhn plantea que los modelos
cada cierto tiempo deben someter o permanentemente deben someterse a revisión. Y si aguanta el filtro de la comunidad científica que lo sostiene, se mantiene. Pero si no aguanta el filtro, hay tres opciones con los modelos, con los paradigmas. Un modelo, tú lo puedes revisar para innovarlo, agregarle valores porque todavía funciona. Lo puedes revisar para reformarlo. Está críticamente débil, pero se puede reformar, se puede rehacer. O el modelo se agotó y tienes que cambiarlo. Entonces, ¿qué pasa con el concepto revolucionario de paradigma? Que te invita a revisar permanentemente los modelos para saber si tenemos que innovar, si tenemos que reformar o si tenemos que cambiar. Entonces yo te voy a poner el teléfono, el paradigma del teléfono. Te puse el del pan. Si tú me preguntaras a mí, la luz, ¿qué debemos hacer con el pan? Yo digo que con el pan debemos reformar, que es la segunda opción. No sustituirlo, ni eliminarlo, sino que podemos innovarlo y podemos reformarlo. ¿Innovarlo cómo? Hacerlo más saludable, menos grueso, porque mientras menos pan tú comes, es mejor para ti. Porque ya te dije que tenemos un 56% de obesidad y preobesidad. Comer menos pan. Pero el pan hacerlo más hoja, más capa, menos masa, más volumen, menos densidad, más forma, menos contenido, para que me haga más daño, menos daño. Pero además yo puedo hacer pan de otros ingredientes que sean menos agresivos para mi salud. Eso es innovación. Y en cuanto a la reforma, ya viene el estilo de comer, la cultura alimenticia. El pan no puede ser la base de la dieta, tiene que ser un complemento de la dieta. Porque si vas a tu dieta en pan, te vas a enfermar. Hace 30 años nadie te hacía esa reflexión. ¿Por qué? Porque hace 30 años necesitábamos comer mucho pan porque no teníamos comida suficiente. Pero ahora tenemos comida suficiente por todos lados. Y tú te comes un huevo que cuesta 6 pesos, 7 pesos y tiene todos los nutrientes que tu cuerpo necesita. Un huevo cuesta lo mismo que un pan. Te comes 2 guineos y un huevo y no necesitas nada más. Pero nosotros comemos el pan, el sándwich, el huevo, el arroz, el pan. Entonces, en materia de alimentación, mira lo que podemos hacer con el paradigma del pan. Ahora, si le aplicamos el concepto de Thomas Kuhn al teléfono, ¿qué pasaría si yo le doy un teléfono, si yo le doy una hoja en blanco a una persona de 70 años que vive en África y le digo, dibújeme un teléfono? A una persona de 70 años que haya muerto y lo revivimos, y yo le doy, que haya vivido en los años 50, 60, 70, y yo le doy una hoja en blanco y le digo, dibújeme un teléfono, ¿qué me va a dibujar? Me va a dibujar un aparato de tecla o de disco con un auricular y un cordón y una base para marcar. Pero ¿qué pasa si yo le doy una hoja en blanco a un niño de 10 años ahora mismo y le digo, dibújame un teléfono? Entonces me va a dibujar esto, un celular, pero sigue siendo teléfono. Lo que pasa es que en el concepto del teléfono, el paradigma ya no se puede innovar, ni se puede, el teléfono del siglo pasado, el teléfono de disco o de tecla, ya no se puede innovar, ni se puede reformar. Solamente aguanta cambio. ¿Por qué? Sustitución. ¿Por qué? Porque se agotó históricamente. ¿Qué significa esto? Que si yo te doy un teléfono de disco nuevecito en su caja, aunque esté nuevo, hoy no sirve. Porque el paradigma del teléfono se agotó. Vino uno nuevo que lo sustituyó. Y así funciona el concepto de paradigma. Y por eso yo creo que este tipo es tan genial. Entonces el concepto de paradigma tenemos que aplicárselo al presupuesto nacional, a la filosofía educativa, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Revisar esos 3 capítulos para saber si podemos innovarlo, si podemos reformarlo o si tenemos que cambiarlo. Y esa es la clave de esta presentación.
importantizar el concepto del paradigma como herramienta para la gestión del cambio. Que dicho sea de paso, es el lema del gobierno nuevo. Básicamente eso era lo que yo quería plantear como inicio. Y si ustedes estoy viendo que me están planteando y están haciendo algunas reflexiones, las personas que están participando, entonces yo quedo a su disposición para cualquier cosa que quisieran preguntar. Bien, bueno, hay muchas personas que están afirmando, dando por hecho lo que tú estás diciendo, lo cual nosotros también entendemos que es así. Los modelos que tenemos, lamentablemente, son unos modelos muy conservadores y una resistencia al cambio tremenda. Por ejemplo, yo te puedo decir que trabajo en el sistema educativo, que es una lucha constante. Cada vez que se trabaja o se pretende realizar algún cambio, es muy difícil, porque los cambios son... todo el mundo entiende que el cambio puede ser bueno, pero nadie quiere asumir los cambios. Es mejor, nos centramos, nos quedamos en nuestra zona de confort, así lo podríamos llamar. Es más fácil. Tú te vas a quedar en la zona de confort. Eso no es fortuito. Sí. Tú te vas a quedar en tu zona de confort si en la pirámide social, mientras más arriba tú estás, menos quieres el cambio. Así es. Los que quieren el cambio y los que deben promover el cambio son los que están abajo en la pirámide. Lo que pasa es que los que están abajo en la pirámide no son conscientes de la importancia del cambio, siempre y cuando esa pirámide sea más pobre. Si la base de la pirámide es de clase media, o sea, si la pirámide es más ancha y es de clase media, la sociedad se va volviendo horizontal, ahí hay más posibilidades de cambio. Si la pirámide o la relación social es más vertical, entonces los de arriba van a lanzar migajas a los de abajo para que se entretengan. Y el cambio no se va a producir. Por eso tú ves, los cambios son muy difíciles de producir. Por ejemplo, lo último nuevo de la Iglesia Católica fue el cristianismo, el Evangelio. El Evangelio, que significa nueva noticia, el paradigma del Nuevo Testamento, tiene 2020 años y no cambia. Ve, ¿por qué no cambia? Bueno, porque es un paradigma eficiente, porque le da resultado y porque es una estructura muy vertical. Ellos no permiten el pensamiento crítico. Si permiten el pensamiento crítico, se lo lleva la misma crítica. Esa estrategia funciona para ellos, pero no funciona para la base que lo sustenta. Por ejemplo, te pongo el modelo cubano. El modelo cubano tiene desde 1959 y no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque es una relación social vertical. Los que están arriba controlan estrictamente todo lo que está debajo. No hay crítica, no hay disensión. Y como no hay crítica, como no hay forma de que haya cambio. ¿Qué pasa con nosotros? Que nosotros tenemos mucha posibilidad de crítica, todo el mundo dice lo que le da la gana, pero las estructuras de poder están centralizadas. Entonces aquí lo que hay es un empoderamiento, pero no hay un empoderamiento con dirección, sino que todo el mundo tiene una cuenta de Twitter o un blog de Facebook y dice lo que le da la gana. Pero eso no está orientado hacia un cambio, porque el pensamiento cultural dominicano sigue reproduciendo el modelo conservador. ¿Me explico? No hay una conciencia de la importancia del cambio, de la importancia de revisar los modelos. Y los papás mandan a los niños a la escuela chatarra y cogen para la iglesia los domingos. De lunes a sábado hacen toda la diablura que les dé la gana. Y los domingos van a la base toda la diablura, a confesarse. ¿Entiendes? Entonces, no, eso es lo que ocurre. Es que cuando tú, por ejemplo, tú puedes hacer de todo y el domingo tú vas y te confiesas y ya tu pecado está perdonado, así que no hay ningún problema, según la mentalidad conservadora. Y eso es lo que ocurre, que todavía nosotros como sociedad, obviamente,
Eso no significa que todo es negativo. Por ejemplo, la iniciativa de este gobierno de permitir la independencia al Ministerio Público es un cambio sustancial. Sí. Ahí estamos viendo la emergencia, ahí estamos viendo emerger un paradigma nuevo en materia del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque este Ministerio Público nos ha mostrado a nosotros que le da lo mismo perseguir a los funcionarios actuales que a los del gobierno anterior. Y ya eso te dice a ti que ahí hay un asomo de cambio real, siempre y cuando la voluntad política se mantenga. Dice investigación. Aquí me están haciendo una pregunta, no sé si tú quieres que yo la conteste. Sí, Directamente. puede Atención, Rafael. Sí, la puede contestar. ¿Cómo crees que tus planteamientos han ayudado a concientizar sobre la necesidad de esos cambios? Bueno, esta es una expresión de eso. Hay que tener cuenta de que cuando tú promueves el cambio, lo primero que vas a encontrar es resistencia. Por ejemplo, los valores del cristianismo, que yo comparto casi todos los valores del cristianismo, no comparto los valores de Roma, del Imperio Romano que asumió el cristianismo, porque el Imperio Romano era sinónimo de barbarie. Ahora, los valores del cristianismo yo los comparto, los promuevo y los practico, muchos de ellos. Pero ¿qué pasa? Que Jesús, cuando promovió esos valores, en la época que le tocó vivir, Jesús murió y pasaron 300 años para que esos valores fueran promovidos en la sociedad, fueran asimilados precisamente cuando el Imperio Romano oficializa el cristianismo. Entonces, yo no tengo ninguna preocupación con que acepten mis ideas ahora. Yo estoy sembrando mis ideas, pero yo no sé si van a germinar, porque las generaciones que vienen es que van a tomar tu planteamiento y lo van a asumir. Ahora yo tengo la responsabilidad de sembrarlo, como hacía Jesucristo y tiraba la semilla. Algunas caían entre las espinas, otras caían en el camino y la gente las pisaba, pero alguna caerá en terreno fértil, porque yo no hago nada promoviendo cambio esperando resultados inmediatos, porque así no es que funciona la sociedad. Los cambios es como una siembra y nosotros tenemos que ir abonándolo, echándole agua, estimulándonos, funcionando como comunidad, funcionando como redes, promoviéndolo, para que los cambios poco a poco vayan ganando cuerpo, vayan ganando tamaño y vayan siendo aceptados por las nuevas generaciones, porque las generaciones viejas no quieren saber de cambio porque no les conviene. Margaret López me dice, tus planteamientos son claros, ¿cómo motivamos a los jóvenes para que se involucren en los cambios que necesitamos en nuestro país? Con el activismo. O sea, nosotros tenemos cada quien que tiene la posibilidad ahora, las redes sociales son tan maravillosas y son tan revolucionarias que nos permiten tener canales de televisión, nos permiten tener periódicos, nos permiten tener cuentas de Twitter, nos permiten tener todo lo que queramos, muros de Facebook, cuentas de Instagram. ¿Y qué nosotros tenemos que hacer? Utilizar esas redes, además de nuestros intereses personales, para promover el cambio. ¿Qué cambio? Tiene que ser un cambio responsable. Y por eso hay que participar en este tipo de encuentros y por eso nosotros tenemos que utilizar nuestros medios para decirle a la gente cada vez, por ejemplo, esto que yo estoy haciendo con el pan, ¿ustedes creen que me conviene a mí como político? Echarme los panaderos en contra. No me conviene, pero los políticos chatarras son los que dicen solo lo que les conviene. Yo no digo lo que me conviene. Yo digo lo que yo entiendo que le conviene a la sociedad. Entonces, si el destino me lleva hacia una relación de poder con esta actitud, yo feliz de la vida. Pero si el destino me llevara a un ostracismo o a una marginación, como pasó con mi gobierno, que me marginaba por mis posiciones críticas y por mi promoción del cambio, yo decía, Dios mío,
mío, pero ¿cómo es posible que en el palacio haya una capilla que se llame San Rafael en honor a Trujillo? Esa vaina le quillaba a ellos, que yo dijera eso. Pero Dios mío, ¿por qué nosotros no podemos revisar el concordato con la iglesia? Eso le molestaba. Entonces, si eso me lleva a la indiferencia y a la marginación, yo no tengo problema, porque esto no es personal. Yo siento que mi responsabilidad es promover el cambio a través del concepto del paradigma y del liderazgo responsable. Randy Morillo me dice, ¿qué reflexión te deja el hecho de que Jerusalén se enfrenta con misiles con Palestina y Suecia, que es un país ateo, en mayoría sea una potencia del conocimiento? Te voy a decir algo. Yo creo que es un error promover el hecho de que Dios tiene un pueblo elegido. Dios no puede tener ningún pueblo elegido, eso es mentira. Todos somos hijos de Dios. Yo tengo 2 hijas y para mí son igualitas. Yo no tengo preferencia por ninguna. Eso de pueblo elegido es otro invento que no se sostiene. Entonces, en nombre de Dios, tú no puedes bombardear a otro pueblo. Además, la gente tiene que saber que los judíos y los árabes son hermanos, hijos de un mismo padre, según la Biblia, y se dividieron por una cuestión de discriminación, porque los árabes son descendientes de la esclava Agar, Ismael. Se dividieron por cuestiones de discriminación, de ignorancia. Son hermanos. Además, si hay un Estado judío israelí, tiene que haber un Estado palestino, porque deben tener el mismo derecho las dos comunidades, porque esa tierra es de los dos, históricamente de los dos. ¿Por qué solamente Israel es reconocido como Estado? Por el lobby, porque tienen cuarto, porque son ricos. Porque hacen lobby en el Congreso norteamericano. Entonces eso es un tema de justicia que la comunidad internacional debiera promover para que Palestina fuera un Estado reconocido por la comunidad internacional. Porque así nunca vamos a alcanzar la paz cuando inclinamos la balanza de la justicia en favor de uno y en contra de otro. Tony Méndez, saludos Tony, ¿cómo estás? La luz, ¿qué vamos a hacer con los colmadones y el teteo? Oye, qué pregunta tan provocadora de Tony. Es una pregunta fuerte. Es una pregunta fuerte porque yo soy planificador de seguridad. Estamos ahora mismo negociando con el gobierno un plan piloto de seguridad que va muy bien. Pero en mi concepto de seguridad, un colmadón no puede operar abierto al público vendiendo alcohol, porque el alcohol no puede estar expuesto a los niños y a las niñas. En mi modelo de seguridad, el colmadón puede vender alcohol, pero no para consumo en el lugar, no para consumo in situ. Si el colmadón vende alcohol, tiene que cerrar una área del colmadón para que los adultos que querramos consumir alcohol entremos voluntariamente al área cerrada. Esa área cerrada, la bulla tiene que ser insonorizada para que la bulla no salga a la calle. Porque la gente debe vivir en paz y en tranquilidad según la norma. La bulla debe ser una excepción en el barrio, no la norma. Porque la bulla es sinónimo de caos, de ruido social. Entonces, yo entiendo el colmadón y el teteo, pero eso es porque hay un desorden de seguridad. En un ambiente de seguridad, eso no se puede producir. En la calle no. Se puede producir en una época de carnaval, o un 31 de diciembre, o cuando gane el Licey, o las Águilas, o el Escogido. Pero todos los días un colmadón haciendo bulla en el barrio. Eso no es sinónimo de seguridad. Eso es sinónimo de desorden. Así es. Bueno, tenemos... Hay más preguntas ahí, hay más preguntas. Sí, pero, hay una pero pregunta... no las recuerdo porque se producían mientras yo estaba respondiendo otra. Si la puedes repetir, por favor. Hay una pregunta que vi sobre los centros educativos. Déjame ver. Dice aquí, me encantan tus planteamientos. Ok. Me encantan tus planteamientos. Hay que seguir sembrando, como dice, todos los jóvenes. Esta es la pregunta. Okay. Ya. ¿Cómo pueden los centros educativos trabajar en esa dirección para ayudar a los jóvenes a
a su concientización sobre la necesidad de entrar en las innovaciones? Bueno, aquí los jóvenes están innovando, pero de manera espontánea. O sea, tú estás viendo, por ejemplo, la música urbana. La música urbana no se enseña en ninguna academia tradicional de arte. En Bellas Artes no incluyen lo urbano porque lo ven como pobre, como marginal. ¿Qué hacen los jóvenes? Cogen una PC y empiezan a mezclar música de la que está gratis en internet. Y empiezan a crear ritmos y le ponen voces arriba. Y a partir del rap, los boricuas hicieron el reggaetón. Y a partir del reggaetón, los dominicanos hicieron el dembow. Y mira cómo han innovado a tal punto que ahora mismo el movimiento urbano tiene el liderazgo del arte dominicano, aunque mucha gente no lo quiera reconocer. Mira lo que pasó anoche con los premios soberanos. Que un artista urbano, Don Miguelo, le puso un live, desafió los premios soberanos. ¿Y saben qué? Cuando yo vi los números ahorita, antes de esta grabación, de esta transmisión, Don Miguelo generó 192,000 reproducciones en su live de Instagram y los premios Cassandra bordearon los 120,000. ¿Y saben qué? Los premios soberanos duraron como 4 o 5 horas, 4 horas o 5. Y el live de Don Miguelo duró 2 horas y pico, casi 3, 9 a 11. ¿No? Y la cantidad de recursos invertidos para esos premios son todos los recursos que claro. Y Don Miguelo fue con una camarita web con su celular. Y lo hizo en desafío a los premios, porque se siente discriminado y marginado por los premios que siguen reproduciendo la agenda artística de los años 80. Entonces, así los jóvenes de los barrios en materia artística están innovando. Pero hoy el dato, ya eso no se queda solamente en la canción. No, nosotros tenemos reporteros urbanos como Capricornio. Tenemos presentadores urbanos. Presentadores urbanos como, por ejemplo, ¿qué te digo? Doctor Natra. Tenemos de la farándula sí, también, pero también tenemos pastores urbanos, como Felipe Soporte, por ejemplo. Tú estás viendo cómo el asunto se va extendiendo y yo espero que vengan narradores deportivos urbanos. Tenemos, no sé si tú pudiste ver cuando los juegos de Puerto Rico y República Dominicana en la Serie del Caribe, un narrador boricua, puertorriqueño, que narraba como que era un reggaetón que te estaba cantando. No sé si sí, boricua sí hay. Yo lo escucho los boricuas, pero todavía aquí creo que había uno, el Rubio Blondi, que trataba de salirse del esquema conservador y la liga lo sancionaba de una vez. Pero todavía aquí no tenemos narradores deportivos urbanos, pero lo vamos a tener. Y eso es innovar, ¿ve? Encima de un paradigma que sigue siendo viable. Pero tenemos que innovar en el comercio. Por ejemplo, le voy a dar un dato para que las personas que nos están siguiendo vean oportunidades de negocio. Le voy a dar 2 ejemplos. Ustedes saben que una mata de lechuga en Constanza vale 3 pesos. ¿Y ustedes saben cuánto vale en un supermercado aquí? 60 pesos y 50. ¿Por qué? Porque la cadena de distribución del comercio lo controla todo. Entonces, si nosotros buscáramos fórmula de que esa mata de lechuga, pero yo pongo la lechuga, pero lo mismo pasa con la zanahoria, lo mismo pasa con la papa, lo mismo pasa con el plátano. En Barahona tú compras plátano a 5 pesos y aquí te cuesta 20 y 25. Entonces tenemos que buscar fórmulas de romper la cadena de distribución que encarece los productos. Y hay, como yo lo veo, como yo lo visualizo rápido. Bueno, el transporte de comestible hay que basarlo en vehículo eléctrico, en movilidad eléctrica, porque el transporte impacta el precio de los productos. Entonces, las personas que quieran innovar en materia de comercialización de productos del campo, lo primero que tienen que hacer es basar su movilidad en transporte eléctrico, porque el transporte eléctrico no consume combustible ni necesita mantenimiento. Y eso te va a bajar los costos. Y así, otra cosa, el fenómeno del delivery. Si la gente sigue yendo a los supermercados a comprar una mata de lechuga en 60 pesos, no va a beneficiarse
de la innovación del comercio de alimentos. Tiene el alimento que llegarle a la casa a través de la plataforma de delivery para que la gente pueda beneficiarse de la reducción de los costos de los productos, por ponerte un caso. Otro caso que te pongo, el aguacate. Uno ve aguacate a 100 pesos en la calle en estos meses. Hoy compré una a 70 pesos. ¿Ves? ¿Sabes por qué lo compraste a 70? Porque lo estás comprando a la hora que lo necesitas. Si tú compras media docena de aguacate y lo pones en la nevera de tu casa, va al mercado y lo compras, te duran una semana o 2 semanas. Y lo compras a 30 o a 40 pesos verdes. Ahora, ¿qué pasa? Que el aguacate, ese aguacate que tú compras en la calle, no es un aguacate premium, es un aguacate de desecho. El aguacate premium lo van a buscar a la finca y se lo llevan para Europa, y para Estados Unidos y para Canadá. El que te venden a 100 pesos a ti tiene un sobreprecio por comprarlo en la calle de más de 50 o 60 pesos. Y esos son productos cuyos precios finales se pueden abaratar si se le aplica innovación, si se mejoran las cadenas de transporte, si se mejora la refrigeración. Un aguacate te puede durar 15 días en una nevera y no se altera. Entonces tú lo puedes mantener 15 días viable. Siempre que tú lo compres, cuando lo necesitas vas a pagar un sobreprecio altísimo por él. Y esas son fórmulas. Instagram, por ejemplo, y Facebook son plataformas que te facilitan una variedad inmensa de comercializaciones de todo tipo de productos. Y tú también puedes innovar en la venta a partir de ella. ¿Por qué? Porque te regalan la publicidad. Te regalan el showroom, tú la muestras, ¿cómo se llama lo que está en las tiendas donde se sirven los productos? Las vitrinas. Tú tienes en el comercio tradicional, tú tienes que ir a una plaza a ver la ropa que te guste puesta en una vitrina. Pero si tu tienda es virtual, la puede ver todo el mundo y no te cuesta ni un peso. Bueno, nosotros por ejemplo tenemos ahora mismo se está impartiendo un curso de investigación cualitativa. Nosotros como institución ahora mismo hay un grupo de aproximadamente 25 personas que están recibiendo un curso de investigación cualitativa y todos están en diferentes lugares. Todos están en su casa, otros están claro. En su trabajo. Eso es innovación, hermano. Y por ejemplo hay personas de otros países, de Costa Rica, de Puerto Rico, y están trabajando en eso. Claro, ahí hay unas herramientas globales que pueden ser utilizadas por todo el mundo al mismo tiempo. Y de eso se trata. Y así nosotros promovemos el cambio. El cambio. José, vamos a dejar las preguntas para el final, para la última parte. Ajá. Y así puedes continuar. Bueno, entonces, lo que les decía, les hablaba del tema del paradigma, que es lo que nosotros podemos utilizar para entender la necesidad del cambio. Es muy importante movernos a una educación científica, pero es más importante o igual de importancia entender el tipo de sociedad en la que estamos viviendo. Por ejemplo, nosotros ahora mismo somos una sociedad que tiene una gran cantidad de recursos naturales. Por ejemplo, yacimiento de oro. Si nosotros le aplicáramos el concepto del cambio de paradigma al oro, nosotros encontráramos una respuesta en la investigación, una hipótesis impresionante. ¿Cuáles son? Miren, el oro vale muchísimo porque es muy escaso y todo lo escaso se aprecia. Ese es uno de el fundamento primario de la economía es administrar la escasez. Pero ¿qué pasa con el oro? Es un yacimiento que nosotros tenemos identificado, potenciado en muchos puntos del país que se han estudiado y que es una gran riqueza que tenemos enterrada. Bueno, pues resulta que el ritmo que lleva la vida, la proyección que lleva la sociedad moderna, ya no va a depender del oro dentro de 50 años. ¿Y en qué se utiliza el oro? El oro tiene 3 usos fundamentales.
El oro se utiliza como conductor de corriente. El oro se utiliza como refugio económico. Cuando hay turbulencia en la economía, la gente compra oro y lo guarda para que no se devalúe su dinero. Y el tercer uso que tiene el oro es la exhibición de bienestar. Cuando las personas van saliendo de la pobreza, quieren mostrar su progreso económico luciendo prendas, y muchas de esas prendas suelen ser de oro. Pero ¿qué va a pasar en el futuro? El oro ya no va a servir como refugio porque las monedas virtuales lo están sustituyendo. O sea, ahora mismo el Bitcoin, una onza de oro debe estar, no sé, en $1,500 o menos, pero un Bitcoin te cuesta $40,000. Averíguame ahí cómo está una onza de oro y cómo está el Bitcoin hoy. Y el Bitcoin es una moneda virtual que no existe, pero está basada en transparencia, en seguridad, en participación, en confianza. Entonces, el Bitcoin va y todas las monedas virtuales van a ir sustituyendo al oro como rubro de refugio económico. El tema del oro como conductor de energía va a ser sustituido, ya está siendo sustituido por los cuasimetales o los metales de las tierras raras, que es la mayoría de las piezas que se utilizan en nuestros celulares o en los equipos médicos de alta tecnología. Estas pantallas táctiles están llenas de cuasimetales. Entonces, esos cuasimetales van sustituyendo, o el grafeno, que es un material del futuro, que es mucho más conductor y menos, y se calienta menos. Entonces, el oro solamente le quedaría el valor cultural de exhibirlo como prenda de lujo. Pero ¿qué pasa? Que los nativos digitales, los que nacieron después del 90, no ven necesario mostrar su riqueza física, sino lo que les interesa es vivir experiencias, compartir conocimiento. Y los nativos digitales valoran más un teléfono celular o una aplicación informática que una cadena de oro, que un reloj de oro. Un Bitcoin cuesta 2.184.000 pesos. Sí, pero yo creo que tú me lo pongas en dólares. Entonces, ¿qué significa esto? Que en el futuro el oro va a ir siendo desplazado por otras manifestaciones culturales y económicas. Y nosotros tenemos que reflexionar qué vamos a hacer sobre ese oro que está enterrado ahí. Si el oro que está enterrado ahí, su valor es inferior al daño medioambiental, hay que dejarlo enterrado ahí para siempre. Ahora, si el oro que está enterrado ahí puede pagar la remediación ambiental, hay que sacarlo y venderlo ahora, porque en 50 años el oro no va a valer nada. ¿A quién ustedes le han escuchado eso? A nosotros. Nunca lo habían escuchado en ningún otro sitio. Eso lo produce el liderazgo responsable. Eso lo produce el estudio del cambio. Entonces el oro no tiene valor intrínseco. El oro tiene valor porque toda la comunidad se puso a valorar el oro. Tiene un valor cultural. Hizo consenso la comunidad en que el oro valía. Como en un momento dado valía la sal. La sal tenía un valor altísimo. De ahí viene el concepto de salario. ¿Y qué pasa con la sal? Se hizo abundante y dejó de tener valor. El Bitcoin cuesta $38.000. $38,000 cuesta un Bitcoin hoy. ¿Cuánto cuesta una onza de oro? Una onza, 1.515. $1,500 cuesta una onza de oro hoy. Y un Bitcoin, $35,000. Miren ustedes. Y el Bitcoin no tiene sustento material. Todo es virtual. Entonces, de eso se trata la economía que viene. Y eso nosotros tenemos que tenerlo claro, porque si no sacamos el oro ahora, nos lo vamos a tener que dejar enterrado porque nadie le va a interesar eso en el futuro. Igual que las obras de arte. Ustedes conocen un familiar suyo que tenga obra de arte plástica cara. Díganle que la venda ahora, porque nadie se la va a valorar en el futuro. Eso. En el futuro las obras de arte van a ser digitales y van a ser virtuales. Los cuadros que vamos a tener en nuestra casa van a percibir nuestro estado de ánimo. Desde que nos le ponemos enfrente. Y van a cambiar de color para, si estamos tristes, van a poner colores más vivos. Y si estamos muy acelerados, van a poner colores más tenues para equilibrar nuestro estado de ánimo. Ese es el futuro. Entonces, tú no haces nada con tener una obra en tu casa que cueste $500,000 de pesos.
Porque dentro de 10 o 15 años nadie te va a comprar eso. Entonces, a eso nosotros tenemos que reflexionarlo ahora, porque ahora sí se le puede sacar algún tipo de valor económico y no aferrarnos a cosas por valores nostálgicos que en el futuro no van a valer nada. De eso más o menos se trata la visión que nosotros queremos encaminar. Dice Cándida Florentino, muy interesante, estoy en un diplomado y estamos utilizando el paradigma, bueno, se fue. Nelson Saldívar, ¿podría José ponernos sobre su propuesta de seguridad perimetral? No sé si el tiempo me dé, porque ya tenemos 1 hora y 10 minutos. Si el tiempo me da, si tengo algunos 10 minutos más, ¿puedo? Sí, puede. Bueno, entonces, seguridad perimetral es parte de la visión de liderazgo responsable. Nosotros tenemos un modelo, un paradigma de seguridad que definió Trujillo en el 1937. Cuando nosotros le aplicamos liderazgo responsable a la seguridad, lo que encontramos es que es una seguridad basada en persecución, no en prevención. Y está muy centralizada por la jefatura de la policía y de la Fuerza Armada y del DNI. Entonces el gobierno no tiene control efectivo del territorio. La seguridad nada más persigue los casos que son escándalos. Mientras un caso no se convierte en escándalo, puede seguir haciendo daño por debajo. Entonces, ¿qué es lo que plantea seguridad perimetral? Bueno, lo que hicimos fue levantar un diagnóstico de seguridad en la República Dominicana. Ese diagnóstico, que tuvo muchas precariedades porque yo no tenía presupuesto para investigar en el Congreso, arrojó 25 indicadores de inseguridad. 17 de ellos tienen que ver con la corrupción. Corrupción judicial, corrupción carcelaria, corrupción del narcotráfico, corrupción de las autoridades del Ministerio Público, corrupción de las autoridades policiales. Y entonces, todo ese tipo de corrupción en el transporte, corrupción en la política de armas, y todo ese tipo de corrupción en los juegos de azar, corrupción, va generando muchísimos tipos de violencia. Pero lo más importante, voy a responder esa pregunta de las alianzas público-privadas más adelante, que hace Aslini Brito. Lo más importante que nosotros encontramos en materia de inseguridad fue, señores, y esto, ojalá que nosotros podamos impulsar esta reflexión que yo le voy a hacer a ustedes para adelante. Oigan lo que yo le voy a decir. El 80%, aquí se da una regla de Pareto, el 80% de las comunidades en República Dominicana no son planificadas por nadie. Significa que nacen de manera improvisada. Qué sé yo, a nivel rural, un grupo de gente se organiza y dicen, mira, mañana vamos a invadir esos terrenos que están ahí, esas fincas que son del CEA, y hace como 10 meses que nadie viene a supervisar. Entonces se reúnen un grupo de familia y se meten ahí en la tierra y se la cogen. Entonces, en 3 meses, ellos ponen los niños, les ponen uniforme y los sientan en blog. Y dice, la comunidad X está recibiendo clases debajo de una mata. Entonces ahí va el Estado y les pone una escuela. Y va a la iglesia y les pone una iglesia. Y vean un tigre que tiene unos cuartos, qué sé yo, un coronel y pone un colmadón. Y después los tigres ponen una parada de motoconcho para sacarlo al barrio donde ellos vivían antes. Y eso ya se convierte en una comunidad. Pero eso no es un Estado de Derecho. Entonces, cuando tú haces un observatorio en ese tipo, el 80% de nuestros barrios nacieron así. Como yo le estoy diciendo, los Trujillo eran dueños de todo aquí. Entonces, el pueblo, cuando Trujillo se murió, se cogió todo lo que era de Trujillo. Improvisaron la sociedad. No la planificaron. Entonces, no hay forma ahí de tú practicar un Estado de Derecho. No hay drenaje pluvial, no hay servicios sanitarios, no hay luz, no hay agua potable, no hay un medio ambiente sano donde una persona llegue a su casa y descanse en la noche porque le ponen una bulla al lado, porque los tigres te atracan entrando al barrio y te quitan los cuartos. Entonces, toda esa improvisación social es la que genera la violencia. La muchacha sale preñada a los 15 años
y va a trabajar para una banca y deja al niño cuidando con la hermana mayor o con la hermana menor o con la mamá o con la abuela o con una vecina. A los 5 años el niño está sirviendo de mula de los tigres de los puntos de droga. Y ella se va a trabajar en una banca de lotería. En esa banca de lotería ella no tiene baño. Y tiene que entrar al colmadón a pedir el baño prestado. Y el tigre del colmado la brecha. Esa es la relación que se da en el barrio. La muchacha cuando va a la banca tiene que montarse en un motoconcho. Y tiene que abrazar el motoconcho endrogado, sudado y toda la vaina. Se monta en un carro público en la ruta de transporte y el que está al lado le quiere robar la cartera. Se monta en una guagua y el que está parado al lado de ella le quiere agarrar la nalga. Ese tipo de comportamiento va generando una cultura de violencia. Esa violencia no se resuelve con policía. ¿Saben con qué se resuelve? Con derecho. Porque todo lo que yo le estoy diciendo a ustedes es negación de derecho. Entonces, las comunidades tienen derecho a planificación urbana, tienen derecho a agua potable, tienen derecho a servicio de electricidad, tienen derecho a servicio de salud, tienen derecho a un medio ambiente sano. Y nosotros, los que estamos arriba en la estructura de poder, les robamos ese derecho. Y por eso ellos son violentos. Entonces, los popis no generan violencia. Los popis son delincuentes por otra vía, pero no generan violencia. De cada 100 casos de violencia, más de 90 son guaguaguá. Ven, porque los guaguaguá son los que viven al margen del Estado de Derecho. Y entonces, ¿cuál es el principal desafío de seguridad? Poner a los guaguaguá a vivir en un Estado de Derecho. Para que no generen violencia. Para que aprendan a ver sus diferencias y su conflicto de una manera civilizada, como lo hacen los popis. Y ese es el principal desafío en materia de seguridad. Después viene el tema de la legalización de la droga, con lo que yo estoy de acuerdo, como hizo Uruguay, como hizo Mujica, que legalizó la droga para poder controlarla. Porque nadie, ningún estado del mundo puede eliminar la droga. Eso no se puede. Usted la despenaliza o la legaliza. Yo estoy de acuerdo con la despenalización para concentrarnos en los problemas de adicción nada más. Y cobrarle impuestos al que la vende. Yo estoy de acuerdo con eso. Como el ron como el ron y el cigarrillo. Así mismo. Hace 100 años, los Bermúdez, los Brugal y los Barceló hubieran sido narcotraficantes. Porque hace 100 años el alcohol estaba prohibido, como la droga. Y hoy la familia Barceló, la familia Bermúdez, la familia Brugal y la familia León Jiménez de la cervecería son familias prestantes de la sociedad dominicana. Pero venden droga. ¿O no venden droga? Así es, así es. Entonces, nadie se atreve a decirle que venden droga. Sí, ellos lo que venden es droga. Lo que pasa es que venden una droga legal. Y eso mismo tenemos que hacer con la droga blanda, como la marihuana, para poder perseguir con eficiencia las drogas duras, como la droga química y la droga y la heroína. Claro, eso hay que perseguirlo, pero como crimen de lesa patria y de lesa humanidad. O sea, con penas drásticas, como hacen los asiáticos. Porque el nivel de adicción que generan las drogas sintéticas y la heroína es una adicción irreversible que te daña para toda la vida. Y eso debe perseguirse con drasticidad. Yo no quiero decir cómo, pero debe perseguirse con mucha drasticidad. Pero tú tienes que dejarle una alternativa a la gente. Y para mí la alternativa son las drogas blandas, como por ejemplo la marihuana. Yo creo que debe legalizarse. Entonces, básicamente, seguridad perimetral consiste en perimetralizar el territorio para organizarlo en derecho y trabajar en los 25 indicadores que yo les mencioné: seguridad alimentaria, seguridad jurídica, seguridad judicial, seguridad medioambiental, seguridad comercial, seguridad familiar, seguridad cultural, que también hay un eje ahí, seguridad vial,
seguridad ciudadana, y entonces seguridad fronteriza, seguridad carcelaria, son 25 indicadores. Entonces, y nosotros ir poder desde cero creando un nuevo perfil de ciudadanía. Entonces, José, con seguridad perimetral, en el caso, por ejemplo, de la seguridad vial, si yo desde aquí de La Vega salgo en mi vehículo a Barahona, en Barahona las autoridades de Barahona van a saber que ese carro en el que yo estoy transitando en Barahona es de La Vega. A eso no. Puede ser que sí y puede ser que no, pero no es necesario saberlo todo el tiempo. Se sabe si hay algo relevante en torno al vehículo. Por ejemplo, si tú te robas el carro en La Vega, tú no vas a cruzar el primer peaje, porque si seguridad perimetral estuviera funcionando, el marbete que tú tienes ahora, que es bruto, fuera inteligente, fuera electrónico. Entonces, cuando tú vas a pasar por el peaje, yo puedo leer que ese carro es robado, porque ya el dueño lo reportó. Entonces, está en una lista de búsqueda y leyéndote el marbete, que según el proyecto de nosotros tiene que estar, el chip tiene que estar ubicado en 3 puntos. En el marbete, en la placa delantera y en la trasera. Y si tú vas sin marbete, yo no te dejo cruzar. No me puede cruzar ningún peaje sin marbete. Y si va con marbete, lo leo. Y si lo leo, los vehículos robados van a estar en una lista roja, en una bandeja de entrada. Y me va a generar una alarma y me va a decir que pare tu carro. Pero si tú no cometiste ningún delito, yo no tengo por qué fijarme en ti. Yo nada más me voy a fijar en ti con inteligencia artificial. Si tú cometiste un delito, tú te puedes mover para cualquier perímetro del país. Obviamente, si tú no cometiste un delito, a mí no me interesa nada tuyo siempre y cuando tú estés dentro del marco de la ley. Entonces yo no voy a estar revisando todos los vehículos que me pasen por el lado. Yo voy a revisar los vehículos que configuren un perfil de riesgo para la sociedad, porque me hayan generado una alarma. Más o menos de eso se trata el proyecto. Lo que sí tú vas a tener es seguridad en la carretera de punto a punto. ¿Por qué? Porque seguridad perimetral establece los corredores viales de seguridad de punto a punto, lo que significa que cuando termina una patrulla de vigilar una carretera, la releva otra. Y donde esa termine, la releva otra. Porque los ciudadanos tienen que sentirse seguros para que la percepción de inseguridad empiece a disminuir en la sociedad. Y tú puedas decir, yo estoy en un entorno seguro, y hacer lo que hace la gente cuando va a otros países, que camina hasta las 2 y hasta las 3 de la mañana, sin ningún problema. En República Dominicana, tú no puedes hacer eso. Aslini Brito pregunta, ¿qué papel juega la alianza público-privada en un contexto de un liderazgo responsable? A mí me gusta el concepto de alianza público-privada, me gusta. Yo la profundizaría más, pero hay que ver los alcances. Por ejemplo, el tema de la conectividad rural. Las grandes empresas de comunicación no tienen negocio llevando la internet hacia comunidades, por ejemplo, como el Derrumbadero en la Mata de Farfán. Porque primero hay pocas familias y todas las familias ahí son pobres. Ahora, esa gente que están ahí no tienen derecho a tener internet de banda ancha como nosotros y participar en este tipo de conferencias. ¿Lo tienen? Entonces, ¿qué tú haces ahí? Una alianza público-privada del gobierno con las telefónicas para que el internet pueda llegar hasta allá. Eso es importante. Si yo fuera el gobierno, eso yo lo hiciera en todas las comunidades rurales del país, que no tienen internet de banda ancha. ¿Por qué? Porque el futuro de la educación, de la productividad y de la cultura pasa por el internet. Entonces las empresas no van a ir motu propio. ¿Por qué? Porque no es negocio para ellas. En ese caso, yo entiendo que una alianza público-privada es ideal porque el gobierno no invierte en ese tipo de tecnología, pero pudiera invertir para esos fines. Para fines de seguridad también.
para fines de la seguridad perimetral. Se van a utilizar muchísimos recursos que ahora mismo no están disponibles. Y ahí yo le veo potencialidad a las alianzas público-privadas. En el área de la salud, nosotros no tenemos salud preventiva. Nosotros tenemos grandes hospitales, pero como yo concibo la salud, no es así. La salud yo la concibo igual que la seguridad. ¿Cómo? Que el médico te visite en tu casa para que tú no te enfermes. Eso es salud de verdad. La salud basada en enfermedad es un negocio. Lo importante sería que la salud se basara en prevención, no en curar a las personas, sino en prevenir que se enferme. Y ahí pudiéramos tener un gran nicho de alianza público-privada, de empresas que surjan para dar servicio de salud preventiva. Ahí también en el transporte. Señores, yo no creo en el motoconcho. Para mí el motoconcho es una epidemia de seguridad y de transporte. El motoconcho tiene que ser una de las cosas más eficientes de la humanidad. Porque tú en una unidad transportas una gente. Y somos líderes mundiales en accidentes de tránsito. Entonces, ¿qué oportunidad yo veo para alianzas públicas privadas en el transporte? Que tú puedas cambiar el motoconcho por vehículo eléctrico de 6, 10, 12, 15 pasajeros y convertir a los motoconchitas en transporte, que puedan tener una o dos unidades de transportación basadas en movilidad eléctrica y tú te puedes asociar con ellos. ¿Para qué? Para quitarle los impuestos, para quitarle los impuestos a los neumáticos, para poner talleres de mantenimiento, para organizarlo a ellos con sus rutas, para que saquen licencia. Y el gobierno puede también tener algún nivel de beneficio en los ingresos. Ahí yo veo, no solamente con los motoconchistas individuales, sino con empresas privadas que quieran asociarse al gobierno en sustituir progresivamente el motoconcho, porque el motoconcho, les repito, es una epidemia de seguridad vial. Yo no entiendo cómo los políticos no han reflexionado en torno a eso, porque todo lo no le conviene, no le conviene políticamente. Bueno, sí, porque cada día son más. Ya los motoconchistas suman más de 500,000 en República Dominicana. Y el populismo electoral impide que tú lo abordes a ellos con responsabilidad. Y es muy difícil tú decir que el motoconchismo es una epidemia. Eso tiene un costo político del diablo. Bueno, como político solamente te lo he escuchado a ti. Bueno, pero en realidad piensen lo que les digo. ¿A dónde conduce el motoconchismo? Pero además, algo importante. Si nosotros pudiéramos extender las rutas de transporte, si el metro completara circuitos con vehículos eléctricos de alimentación, la distancia de la persona para llegar a su casa se reduce. ¿Ustedes saben qué? El gobierno tiene que hacerle conciencia a la gente de que necesitan caminar. Don Álvaro Albelo siempre me decía a mí, cuando yo estaba en la Z, que los pies son los pedales del corazón. La gente que vive de manera sedentaria, que trabaja sentado y llega a su casa y coge un motoconcho para llegar a su casa y no camina después que sale del transporte público colectivo y después se sienta a ver televisión, está esperando tiempo para enfermarse. La gente tiene que hacer ejercicio, tiene que caminar, y los motoconchos impiden que la gente camine. No, y ¿por qué la gente no camina? Sí, bueno, acuérdate que ya yo vengo de hablar de eso. Sí. Entonces, en un contexto de seguridad, tú tienes que estimular a la gente que camine, porque caminar es salud. ¿Salud qué? Salud preventiva. Entonces la gente no quiere caminar ni 200 metros, quieren coger un motoconcho. Muchas veces porque van cansados, muchas veces porque están cargados, pero caminar es una de las grandes cosas que nosotros podemos hacer en beneficio de nuestra salud. Bien, José, tenemos 2-3 minutos. Ya. Sí, porque acuérdense que yo estoy aquí con mi equipo de trabajo, sí, y ya nosotros tenemos que el toque de queda, tenemos que ir de aquí, pues nos agarran presos. Para nosotros
para nosotros como Centro de Formación e Investigación de la República Dominicana es más que un placer. Te voy a hacer la invitación abierta. Nosotros estamos organizando un congreso de investigación y desarrollo, basándolo en investigación, innovación y desarrollo. Lo estamos ya planificando. Y desde ahora tú vas a ser una de esas personas que nosotros queremos que esté en primera fila y puedes poner tu conocimiento. Porque nosotros creemos en la investigación, compartimos muchas de las reflexiones que tú tienes. Y en verdad entendemos que es muy bueno para el desarrollo de la República Dominicana. Así que, José, entendemos esa parte. Y nada, nosotros esperamos que la República Dominicana cambie y que ese cambio sea para la mejoría de todo el pueblo dominicano. Bien. Y, Bueno, y en ese sentido, nosotros nos sentimos muy complacidos de verdad con tu participación en nuestro centro. ¿Verdad que sí? Si tiene algunas palabras para eso, bueno, yo te digo, y lo que lo van a ver más tarde. Bueno, Rafael, yo te digo a ti, a todo el equipo del centro, del CEFIT y a todas las personas que han participado en esta presentación, que uno de mis anhelos es que el liderazgo responsable se convierta en un programa de educación de liderazgo. Y yo pongo a disposición tanto los fundamentos del liderazgo responsable como su método de trabajo, como todas las políticas públicas que hemos desarrollado, más de 20 políticas públicas distintas, para que ustedes puedan ofertar eso como curso, como capacitación política. La ley 1519 de organización electoral, de régimen electoral, manda que los partidos inviertan un 15% de todo su presupuesto en formación de su liderazgo. Y mira lo que estamos viendo en la lotería. Mira lo que estamos viendo, todos esos escándalos. ¿Por qué? Lo que estamos viendo en todos los lados, lo que en el gobierno pasado, en todos lados, porque los políticos no se educan, no se forman. Y yo te pongo a disposición los conocimientos generados por liderazgo responsable para convertir eso en un programa de formación de liderazgo político y ofrecérselo a los partidos. Si quieren le pueden cambiar el nombre, pero lo importante es que se eduquen en ciencia, en lógica y en razón, para que cuando vayan a las instituciones hagan las cosas correctamente y dejen un resultado que se pueda medir. Entonces, muchas gracias de mi parte, a nombre de mi equipo, y nos despedimos porque si no nos van a meter presos porque tenemos menos de media hora para llegar a nuestra casa. Sí, ya ustedes saben. Ok, ya ustedes saben. Bien. Mantenemos el contacto. Muchas gracias. Hermano, gracias a todos.